Amigos, nuevamente saludándoles su servidor el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndoles un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo realizar el ajuste anual de los trabajadores o el cálculo del impuesto anual de los trabajadores, ya que tenemos la obligación de realizarlo en el mes de diciembre. Pero antes de entrar en materia en el cálculo para efectos fiscales, déjenme puntualizarles algo. Si bien cada uno de nosotros en las empresas que llevamos como contadores públicos o nosotros mismos al ser patrones de una empresa, llevamos un sistema de nóminas en los cuales nosotros timbramos la nómina para efectos de emitir el CFDI que habremos de entregar a cada uno de nuestros trabajadores cada semana, cada decena, cada catorcena, cada quincena, según la periodicidad de la nómina que ustedes realicen. Y estos mismos programas que nosotros tenemos realizan el cálculo del impuesto anual o el ajuste anual de cada uno de los trabajadores, pero la responsabilidad que nosotros tenemos como contadores públicos es verificar que ese cálculo del impuesto anual esté correctamente bien determinado. Para esto un servidor ha decidido hacer este tutorial para hacer el cálculo del impuesto anual de cada uno de los trabajadores en el programa Excel en su versión 2013. Bueno, entremos en materia. Antes de irnos al archivo de Excel, voy a comentarles ciertas disposiciones fiscales que tienen relación con la obligación de determinar el cálculo del impuesto anual y cuál es la fórmula que habremos de seguir en Excel para efectos de determinar ese impuesto anual. Maximizo entonces la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 99, donde se establecen las obligaciones de los contribuyentes, en este caso las obligaciones de los patrones o bien del prestatario del servicio en el caso de los asimilados a salarios, que mencionan lo siguiente: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. El capítulo en el cual nosotros nos encontramos en estos momentos es el capítulo primero, que habla acerca de los sueldos y salarios del título cuarto de las personas físicas. Ahora, aquí menciona el artículo lo siguiente: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. ¿A qué concepto se refiere el capítulo primero? Se refiere a los ingresos por sueldos y salarios y a los ingresos por asimilados a salarios. En este caso, quienes hagan pagos por salarios o asimilados a salarios tendrán las siguientes obligaciones, y voy a leer la fracción segunda: calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, una de las obligaciones que tienen los patrones con sus trabajadores es realizar el cálculo del impuesto anual, pero hay excepciones a la regla. Si bien este artículo nos está remitiendo al artículo 97, pues vamos a este artículo al cual nos está remitiendo la fracción segunda del artículo 99 en su último párrafo, para ver las excepciones que tiene el patrón para no realizar el cálculo del impuesto anual a ciertos trabajadores. El artículo 97 en su último párrafo menciona: no se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que. Entonces, el artículo 99 nos establece la obligación de hacer el cálculo del impuesto anual de cada uno de nuestros trabajadores, pero no a todos. El artículo 97, último párrafo, nos señala excepciones a la regla de a qué trabajadores nosotros no le vamos a realizar el cálculo del impuesto anual. El inciso A dice: hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate. O sea, lo que nos está diciendo esta disposición es que si tú contrataste un trabajador el 2 de enero del ejercicio de que se trate, el 2 de enero del ejercicio 2016, en este caso el 2 de enero del ejercicio del 2016, pues no estarías obligado a realizar el cálculo del impuesto anual. O hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. En este caso es al revés.
puedes tener un trabajador que inició desde el 1 de enero del ejercicio de que se trata, en este caso del ejercicio 2016, y terminó de prestarte servicios subordinados a más tardar el 30 de noviembre del ejercicio 2016 o del ejercicio de que se trate. También aquí no estarías obligado como patrón a realizar el cálculo del impuesto anual. Inciso B, hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo, y ya dijimos que los conceptos a los que se refiere el capítulo primero es a los ingresos por salarios y a los ingresos por asimilados a salarios que excedan de 400,000 pesos. Aquí estos 400,000 pesos no nada más habla acerca del ingreso por sueldo y salario, sino que es el ingreso por sueldo y salario más aquellas prestaciones que le otorga el patrón al trabajador. Entonces, si el ingreso anual del trabajador supera los 400,000 pesos, entonces no se estaría obligado al pago no se estaría obligado al cálculo del impuesto anual. Inciso C del último párrafo del artículo 97. Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. Correlacionado con el artículo 181 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que les pongo en pantalla en estos momentos, 181 del reglamento menciona lo siguiente: el escrito que se refiere al artículo 97, penúltimo párrafo último, inciso C de la ley, deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. Entonces me regreso a la ley del impuesto sobre la renta. Con respecto al último párrafo del artículo 97, inciso C, donde se establece la comunicación por escrito de parte del trabajador hacia el patrón, y este escrito tendrá que presentarse a más tardar el 31 de diciembre del año de que se trate, pues en este caso, como estamos en el ejercicio 2016, el 31 de diciembre del ejercicio 2016. Ahora, si interpretamos a contrario sensu este artículo, este último párrafo del artículo 97, a quienes sí entonces debemos realizar el cálculo del impuesto anual, interpretando a contrario sensu o al revés este último párrafo en sus tres incisos: a aquellos trabajadores que hayan prestado sus servicios durante todo el ejercicio, que hayan obtenido ingresos inferiores a 400,000 pesos, o bien que no te hayan comunicado por escrito que presentarán declaración anual. Entonces, como verán, las disposiciones fiscales no son nada sencillos de poder interpretar o de leer. Hay que tener mucho cuidado para saber como patrones a quienes sí le debemos realizar el cálculo del impuesto anual y a quienes no le debemos también de dejar de realizar el cálculo del impuesto. Ahora, me traslado al artículo 98 de la ley del impuesto sobre la renta, porque seguimos con las excepciones a quienes no le debemos realizar el cálculo del impuesto anual. El artículo 98 dice: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo. El artículo 99 de la ley del impuesto sobre la renta habla acerca de las obligaciones de los patrones y de los prestatarios de los servicios por asimilados a salarios de hacer el cálculo del impuesto anual. El artículo 98 dice: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo. Este artículo se refiere a los trabajadores que perciben ingresos por salarios y aquellos asimilados a salarios que perciben ingresos por asimilados a salarios, valga la redundancia de la palabra. Entonces el artículo 98, cuando menciona los contribuyentes, se refiere a los trabajadores. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción tercera: presentar declaración anual en los siguientes casos. En este caso, el trabajador tendría la obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos: cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Significa que si un trabajador obtiene, además de ingresos por sueldos y salarios, obtiene ingresos por honorarios, pues estaría obligado a presentar su declaración anual. Si obtiene ingresos por arrendamiento, si obtiene ingresos por actividad empresarial, más sus ingresos por sueldos y salarios, si obtiene ingresos por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, por dividendos, y obtiene ingresos por sueldos y salarios, entonces a estos trabajadores no se les tendría que realizar el cálculo anual,
porque de conformidad con el artículo 98 fracción tercera se establece la obligatoriedad para el trabajador de presentar su declaración anual. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual, bueno, eso ya lo vimos conforme al artículo anterior. El inciso C de esta fracción tercera del artículo 98 dice: cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Si ustedes pueden recordar, el artículo 97, último párrafo, en su inciso A mencionaba que si tú tenías trabajadores que comenzaron a prestar servicios después del 1 de enero o bien dejaron de prestar servicios antes del 1 de diciembre, pues no se les hacía cálculo anual. Entonces, si tú interpretabas a contrario censo ese inciso, ¿qué pasa si un trabajador dejaba de prestar servicios no antes del 1 de diciembre, sino el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, el 15 de diciembre? ¿Qué pasaba? Bueno, ya te lo clarifica el artículo 98, fracción tercera, en su inciso C, que pues él es el mismo trabajador quien debe de presentar su declaración anual. Además, si el trabajador percibe ingresos de dos o más patrones de manera simultánea, entonces pues también estaría obligado a presentar su declaración anual. Inciso D de esta fracción tercera del artículo 98: cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones de conformidad con el artículo 96, y el inciso E, cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Esto ya lo comentamos. Y la fracción, bueno, hasta aquí nos quedamos porque pues es la obligación en este caso de la fracción tercera del artículo 98 en sus 5 incisos de la obligación de presentar declaración anual de parte del trabajador. Ok, entonces pues observen que el artículo 99 se nos establece la obligación de realizar el cálculo anual de cada uno de los trabajadores. El artículo 97, último párrafo, en sus 3 incisos, nos establece a quienes no debemos realizar el cálculo del impuesto anual. El artículo 98, fracción tercera, también nos establece otras excepciones que debemos nosotros tomar en cuenta para no realizar el cálculo del impuesto anual. Ahora, me voy a remitir al artículo 97 nuevamente de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su primer párrafo. Espero me tengan un poco de paciencia, y si por ahí escucharon un pequeño ruido en el video, habrán de disculpar, pues están haciendo algunas remodelaciones aquí en el edificio. Artículo 97, primer párrafo, menciona: las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley. ¿Quiénes son? Aquellos que paguen ingresos por salarios, en este caso los patrones, o aquellos prestatarios que paguen por la prestación de servicios de asimilados a salarios. Calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados, cosa que pues el artículo 99 ya nos venía diciendo. Ahora, aquí se nos va a establecer la fórmula de cómo nosotros debemos realizar el cálculo anual. Ahorita voy a leer estos artículos y posteriormente habré de pasarme al archivo de Excel para efectos de comenzar el cálculo del impuesto. Espero por favor me tengan un poco de paciencia para efectos de que podamos nosotros llegar a la conclusión de terminar de realizar el cálculo del impuesto anual con el programa Excel. El segundo párrafo del 97 menciona: el impuesto anual se calculará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo, el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, y contra el impuesto que resulte a cargo
se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta ley. Observen entonces que la fórmula para calcular el impuesto anual es la siguiente: ingresos por sueldos y salarios menos el impuesto local que se hubiera retenido. Eso nos da un resultado obtenido. A ese resultado obtenido le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 y el impuesto que nos resulte a cargo o que nos resulte conforme a esa tarifa, habremos nosotros de disminuirle los pagos provisionales. Cuando la ley del impuesto sobre la renta habla de pagos provisionales, en este párrafo se refiere a las retenciones que nosotros le realizamos a los trabajadores, ya sea quincena por quincena, decena por decena, semana por semana. Las retenciones que nosotros les efectuamos a los trabajadores tienen el tratamiento o la ley del impuesto sobre la renta les llama pagos provisionales a esas retenciones. Ahora, esta es la fórmula genérica para efectos de realizar el cálculo del impuesto anual. Pero me van a preguntar ustedes, oiga contador, ¿y qué pasa con aquellos trabajadores a los cuales se les dio subsidio para el empleo? Ya que este párrafo no menciona nada acerca del subsidio para el empleo. Bueno, para ello nos tenemos que remitir a un decreto que salió publicado, y ahorita les digo la publicación del decreto, que salió publicado el miércoles 11 de diciembre del 2013, que es el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicio, la ley federal de derechos, se expide la ley del impuesto sobre la renta y se abrogan la ley del impuesto empresarial a la tasa única y la ley a los impuestos a los depósitos en efectivo, publicado el 11 de diciembre. Y en su artículo 10º transitorio, ahí se nos menciona el subsidio para el empleo. En su fracción segunda de este artículo 10º transitorio de este decreto publicado el 11 de diciembre, se nos menciona a cómo se debe de realizar el cálculo del impuesto anual de estos trabajadores, es la fracción segunda, el cálculo del impuesto anual de aquellos trabajadores a los cuales le pagamos el subsidio para el empleo. Y le voy a dar lectura. La fracción segunda dice: las personas obligadas a efectuar el cálculo del impuesto anual las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la renta, eso ya lo vimos, quienes están obligados a efectuar el cálculo del impuesto anual, a que se refiere el artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta, por los conceptos a que se refiere en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94 de la ley. El primer párrafo del artículo 94 pues precisamente habla acerca de los ingresos por salarios y aquellos ingresos que percibe el trabajador por la terminación de la relación laboral, como por ejemplo las indemnizaciones, las primas de antigüedad. En este caso también habla acerca de la participación de los trabajadores en las utilidades, y la fracción primera del artículo 94, que ya habla precisamente de los asimilados a salarios, se refiere a los ingresos que perciben los trabajadores de la federación, de las entidades federativas y de los municipios y de las Fuerzas Armadas, en pocas palabras el sector público. Así que las personas que hagan pagos por salarios y aquellos y las dependencias también que hagan pagos por salarios a los trabajadores o a los servidores públicos, pues están obligados a realizar el cálculo del impuesto anual. Ahora, que hubieran aplicado el subsidio para el empleo, aquí está lo que les comentaba hace unos momentos. En los términos de la fracción anterior estarán a lo siguiente. Vuelvo a comentarles, estoy leyendo ahorita todo el fundamento legal para tener una base de cómo determinar el cálculo del impuesto anual. Ahora menciona: el inciso A, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos previstos en el primer párrafo, la fracción primera del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto local a los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la misma ley. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente. Aquí a la fórmula
se le agrega un elemento más, que es el subsidio para el empleo, que no teníamos en el segundo párrafo del artículo 97. Observen que la fórmula que nos marca la fracción segunda del artículo 10º transitorio de este decreto, la fórmula cambia porque se incluye el subsidio para el empleo. Observen que dice que el total de los ingresos por sueldos y salarios, le voy a restar el impuesto local al resultado obtenido, le aplico la tarifa del artículo 152 al impuesto que me resulta a cargo, entonces le voy a restar el subsidio para el empleo que le correspondió al trabajador. Observen, no dice al subsidio del empleo que se le pagó o se le entregó al trabajador, dice al subsidio para el empleo que le correspondió al trabajador conforme a las tarifas que habremos de ver más adelante. Dice, en el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta exceda de la suma de las cantidades que por concepto del subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, el retenedor considerará como impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte. Contra el impuesto que resulte a cargo se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados. Aquí nos menciona que el impuesto a cargo que resulta conforme al artículo 152, al restarle el subsidio para el empleo correspondido, si el ISR a cargo es mayor que el subsidio al empleo correspondido, va a haber un excedente. Sobre ese excedente le vamos a restar el importe de las retenciones que el trabajador se le retuvo durante el ejercicio, y es ahí donde habremos de tener un saldo a cargo o bien un saldo a favor, un saldo a retener o bien un saldo a favor para el trabajador. Ahora, en el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta sea menor a la suma de las cantidades que por concepto del subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, no habrá impuesto a cargo del contribuyente ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de subsidio para el empleo. Este inciso nos dice que si el impuesto a cargo conforme al artículo 152 es menor al subsidio del empleo correspondido, pues entonces no va a haber ni saldo a favor ni impuesto a retener, pero tampoco se le va a entregar cantidad alguna de subsidio para el empleo. Como les comenté, es cuestión de que me tengan paciencia. Estos fundamentos legales los estamos viendo así conforme un repaso, porque pues no podemos analizarlos detenidamente. Y ahora sí, mis queridos amigos, y perdón por si me tardé en la lectura de este artículo, vamos a pasar entonces al cálculo del impuesto anual conforme al programa Excel. Maximizo la hoja de Excel que ya tengo preparada. Como ustedes pueden observar, cómo está estructurada esta hoja. Está estructurada de la siguiente manera. Aquí tengo toda la relación de todas las nóminas del ejercicio 2016. Ahora ustedes me van a preguntar, si voy a realizar el ajuste anual de mis trabajadores en el mes de diciembre, como vamos a ver más adelante en la disposición del artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta, y voy a hacer mi cálculo en noviembre o en la primera quincena de diciembre, ¿cómo le hago para efectos de poder tener todas mis nóminas si las de diciembre apenas las voy a pagar? Bueno, pues en este caso tendrían ustedes que estimar esas nóminas, esas dos nóminas, en el caso de que si su nómina fuera quincenal, las nóminas del mes de diciembre, e incluirlas en este archivo para efectos de poder tener un estimado de lo que le va a resultar al trabajador, si le va a resultar un impuesto a retener o bien si le va a resultar un impuesto a favor. En este caso, pues aquí tengo yo el resumen de todas las nóminas, el concentrado de todas las nóminas de todo el ejercicio del 2016. En este caso es una empresa que paga a sus trabajadores quincenalmente. Observen que la base de datos es bastante extensa. Tengo 1311 filas, de las cuales pues aquí se encuentran todas las prestaciones que el trabajador obtuvo durante todo el ejercicio: sueldos y salarios, horas extras, prima vacacional, PTU, aguinaldo y gratificación. Y vamos entonces a comenzar con los cálculos del impuesto sobre la renta. Para esto, pues como les comenté, aquí tengo también concentrado el subsidio al empleo que se le pagó al trabajador, el subsidio al empleo correspondido y el impuesto sobre la renta de salarios o el ISR que se les retuvo cada quincena a cada uno de los trabajadores. Vuelvo a comentar y quiero ser reiterativo con ustedes, mis queridos amigos.
Este cálculo ya lo realiza su sistema de nóminas. Lo que estamos haciendo es hacer el cálculo en Excel para poder corroborarlo con nuestros sistemas de nómina y poder verificar que estos sistemas hagan correctamente el cálculo del impuesto anual. Ahora, la mayoría de los sistemas que nosotros manejamos pues ya exporta las nóminas a Excel, así que pues como le hizo un servidor, pues exporté las nóminas todas las nóminas a Excel, y es de ahí donde obtuve el dato para efectos de poderles pues enseñar de cómo poder realizar el cálculo del ajuste anual con Excel 2013. Bueno, entremos en materia. Estas son las nóminas. No me voy a poner a explicar de dónde saqué los datos. Estos son las nóminas, las percepciones que tuvo el trabajador durante todas las quincenas. Aquí donde me dice total percepciones, pues lo único que voy a hacer es irme al grupo modificar de la ficha inicio. Aquí tengo autosuma y lo único que voy a hacer es sumar. Es una simple suma y voy a dar doble clic. Ok. Para tener el total de percepciones de cada uno de los trabajadores y así poder restarle los ingresos exentos. Me desplazo hacia la derecha y observen que aquí tengo varias columnas porque voy a determinar los ingresos exentos de cada prestación. Aquí tengo las horas extras exentas, tengo la prima vacacional exenta, tengo la PTU exenta, tengo el aguinaldo exento y tengo el total de ingresos exentos. Bueno, para determinar las horas extras exentas, quiero puntualizar también algo, quiero decirles algo. Estos trabajadores, todos los trabajadores que tengo relacionados en este concentrado, al conocer perfectamente las prestaciones de estos trabajadores perciben salarios mayores al mínimo. Entonces, para efectos de determinar sus ingresos exentos, pues habremos, en el caso de las horas extras, determinar la exención para aquellos trabajadores que perciban un ingreso mayor al mínimo. Para esto me tengo que ir al artículo 93 fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta para determinar la hora extra exenta y cómo poder determinar o hacer una fórmula para efectos de poder determinar la exención de la hora extra. Bueno, me voy a la ley del impuesto sobre la renta, me subo un poco más al artículo 93, espero me tengan un poco de paciencia, por favor. Esto lo hace con mucho gusto su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales. En el caso de que ustedes puedan tener alguna duda, al final del video voy a dejar mis correos electrónicos donde ustedes podrán contactarse con un servidor y poder, si gustan, ayudarles en sus cálculos del impuesto anual. Les reitero, o bien si tienen alguna duda al respecto, pues poder platicar acerca de este detalle. El artículo 93 menciona: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Me voy a ir en esta fracción primera. Bueno, la voy a leer toda. Dice: las prestaciones distintas del salario que perciban los trabajadores del salario mínimo general. Como les comenté, los trabajadores que tengo en ese concentrado pues perciben más del salario mínimo general. Para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario de prestación de servicios que se realizan los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Significa que los trabajadores del salario mínimo general, si perciben ingresos por horas extras, esas horas extras van a estar al 100% exentas siempre y cuando respeten los límites laborales. Ahora, punto y seguido, dice: tratándose de los demás trabajadores, o sea, tratándose de los trabajadores que perciben más del salario mínimo, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, o sea, el 50% del importe de las horas extras que les pagues van a estar exentas, o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución,
que no excedan el límite previsto en la legislación laboral. Lo que nos está diciendo esta línea es que para aquellos trabajadores que perciban más del salario mínimo y perciban horas extras, el 50% de esas horas extras van a estar exentas, siempre y cuando estén dentro de los límites laborales. Aquellas horas extras que estén fuera de los límites laborales, pues estarían grabadas al 100%. Ahora, esta exención del 50% no tiene que exceder, sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicio. O sea, este 50% se tiene que comparar con 5 veces el salario mínimo del área geográfica del trabajador por cada semana del servicio, para ver si ese 50% rebasa de ese límite, y si no llegara a rebasar ese límite, pues el 50% estaría exento. En el caso de llegar a rebasar el límite, pues el excedente de ese 50% estaría grabado, más el otro 50% grabado de la hora extra, nos daría el total de la hora extra grabada para efectos de los trabajadores que perciban perciban ingresos por salarios mayor al mínimo. Ahora, ¿cómo decirle a Excel? Y voy a acercar un poco más la hoja. ¿Cómo decirle a Excel o cómo llevar a fórmula lo que acabamos de leer? Bueno, para eso voy a realizar un primer paso, que es pues asignar nombre a esta celda. Le vamos a llamar salario mínimo general. El salario mínimo general para el 2016 es el 73.04. Si bien el día de hoy ya hablamos de unidad de medida y actualización, pues en este caso en realidad la unidad de medida de actualización es el mismo salario mínimo, por eso es que un servidor le puso salario mínimo general. Para esto vamos a la ficha fórmulas, crear en el grupo llamado nombres definidos, crear desde la selección, y le vamos a dar columna izquierda. Y como pueden observar, ahorita vamos a checar el nombre que se ha creado, ya sea en el cuadro de nombres. Si yo despliego aquí el cuadro de nombres y le pongo salario mínimo general, pues es la celda B1 la que tenemos seleccionada. Si por ejemplo me voy a administrador de nombres, tengo salario mínimo general, el nombre que acabo de asignar. Le doy cerrar, y entonces cómo podemos hacer cómo hacemos una fórmula para efectos de poder tener la hora extra exenta para aquellos trabajadores que perciban más del salario mínimo. Bueno, pues nos vamos directamente a la celda J4 y le ponemos sí, aperturamos el paréntesis y aperturamos un nuevo paréntesis. Si esta hora extra por el 50%, que es la exención que nos marca la fracción primera del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, si el 50% de la hora extra es mayor, aperturo paréntesis, a el salario mínimo general, que es el nombre que acabamos de crear, por 5 veces por 2. ¿Por qué por 2? Porque es por cada semana de servicio, y en este caso, como son quincenas, pues las quincenas tienen 2 semanas, por eso es por 2. Si el 50% de la hora extra que está exento es mayor al salario mínimo general por 5 veces por 2, porque es por cada semana de servicio, entonces que me coloque la multiplicación del salario mínimo general por 5 por 2. ¿Por qué? Porque el 50% llegó a ser mayor, y como el 50% llegó a ser mayor al salario mínimo general multiplicado por 5 y luego por 2, entonces eso es lo que estaría exento. Y en el caso de que sea lo contrario, que no lo supere, entonces que me coloque la multiplicación de la celda de 4 por el 50%. Cierro el paréntesis de esta multiplicación y cierro el paréntesis de la función sí, y doy enter, y observen, aquí me da 0 porque pues no hay hora extra, no hay exención que calcular, pero en este caso sí. Observen, me coloca que el 50% está exento de la hora extra. Si yo doy doble clic, me determina la exención por cada hora extra de cada uno de los
trabajadores. Observen, aquí podemos nosotros observar cómo es que hemos cumplido con el artículo 93, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a determinar entonces ahora la prima vacacional exenta. Nos vamos al artículo 93. Artículo 93, vamos a fracción décima cuarta. Aquí menciona que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general de la hora geográfica del trabajador elevado a 30 días está exento, en este caso lo que conocemos como el aguinaldo, cuando dichas gratificaciones se otorgan en forma general, así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, y la PTU estarán exentas el equivalente a 15 días de salario mínimo general de la hora geográfica del trabajador por cada uno de los conceptos señalados. Entonces, para el aguinaldo está exento 30 días, para la prima vacacional está exento 15 días y para la PTU estaríamos exentos también en 15 días. Así que me regreso entonces a la prima vacacional y determino entonces la exención. Aquí vamos a colocar si la prima vacacional, observen, es mayor, y aquí aperturo paréntesis, al salario mínimo general por 15, entonces que me coloque la multiplicación del salario mínimo general por 15. O si no, pues que me coloque la prima vacacional, porque la prima vacacional estaría totalmente exenta. Y cierro mi paréntesis. Doy doble clic. Voy nuevamente con la PTU. Observen, aquí la prima vacacional, al no rebasar la exención que marcan las disposiciones fiscales, entonces pues estaría exento hasta 863, que es el importe de la prima. Por ejemplo, si son 73.04 por 15, observen que el importe de la prima exenta es 1095.60. Como no rebasa el importe de la exención, entonces la prima vacacional está exenta al 100%. La PTU también nos dice esa fracción que estará exenta en 15 días. Utilizamos entonces la función si la PTU es mayor al salario mínimo general por 15 días, entonces que multiplica el salario mínimo general por 15 días, el salario mínimo general por 15 días, o si no, que me coloque el importe de la PTU. Cierro mi paréntesis y doy enter. Entonces doy doble clic y observen que ese trabajador, por ejemplo Adolfo León, tiene una PTU de 4.540.61, es mayor al importe de la exención, y como consecuencia de ello me pone solamente el importe de la exención. Ahora me voy con el aguinaldo. El aguinaldo me dice que está exento en 30 días. Vamos a dar guardar al archivo. Está exento en 30 días. Si yo le pongo sí, el aguinaldo es mayor a la multiplicación del salario mínimo general por 30 días, entonces que me ponga la multiplicación del salario mínimo general por 30, o si no, que me coloque el importe del aguinaldo. Cierro paréntesis y le doy enter. Observen, le doy doble clic y me voy a este trabajador, por ejemplo a Alejandro Alzate Garcés, que tiene un aguinaldo de 4.519, pues es mayor a 2.191.20, y como consecuencia de ello entonces la fórmula funciona a la perfección, porque el importe del aguinaldo es mayor a la exención. Ahora, el total de los ingresos exentos, bueno, pues voy a colocar, me voy a la ficha inicio, me voy a autosuma. Ya Excel sabe de dónde tiene que tomar la suma de horas extras exentas hasta el aguinaldo exento, y le doy enter. Le doy doble clic y entonces aquí tenemos el importe total de la exención por quincena de cada uno de los trabajadores. Observen entonces, mis queridos amigos, espero que pues el video no se haga tan extenso y me tengan un poco de paciencia. Observen que acá tenemos
ya determinado el total de los ingresos exentos para poder determinar nuestro ajuste anual. Recordarán que les comenté que este es un vaciado de nómina, pues aquí tengo el subsidio para el empleo pagado y el subsidio al empleo correspondido y el impuesto sobre la renta de salarios. Entonces observen que ya tengo mi base de datos, mi concentrado para efectos de determinar mi ajuste anual. Entonces voy a la hoja que se llama ajuste anual y ustedes observan que esta hoja también es un poco extensa y por ende vamos a determinar el ajuste anual de cada uno de los trabajadores. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora, en mi base de datos tengo a mis trabajadores pues por quincena. Y como pueden ustedes observar, pues aquí tengo 1311 filas y pues los nombres de los trabajadores se repiten muchas veces. ¿Cómo le voy a hacer o cómo decirle a Excel que me ponga nada más el nombre de cada uno de los trabajadores una sola vez? Bueno, pues me voy a mi base de datos, selecciono la totalidad de los nombres que tengo aquí en esta hoja, le doy clic derecho, le doy copiar, me llevo a la hoja ajuste anual y le doy clic derecho y le pongo pegar. Ahora no voy a hacer el ajuste anual de manera repetida para cada uno de los trabajadores así como aparece. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la columna y permítanme tantito, voy a poner aquí en la ficha vista en inmovilizar paneles. Ok, voy a seleccionar todos los trabajadores, desde la columna todos los trabajadores y me voy a ir a la ficha datos, me voy a ir al grupo herramientas de datos y donde dice quitar duplicados, donde ustedes están viendo el cursor, le doy clic y me dice ampliar la selección o continuar con la selección actual, le digo continuar y le digo quitar duplicados y me aparece un nuevo cuadro de diálogo, le doy a aceptar. Observen, me dice que 1251 valores duplicados encontrados y quitados y 57 valores únicos permanecen. Significa que tenemos 57 trabajadores. Observen que nuestra lista, que tenía más de 1000 filas, pues se convirtieron en 58 filas. Ahora, ¿por qué le puse aquí esta columna de quincenas laboradas? Muy sencillo. Voy a utilizar la función contar si. Contar si me pide un rango. Pero perdón, antes de utilizar cualquier función dentro de esta hoja, me voy a venir a mi base de datos y lo voy a convertir en una tabla. Me voy a la ficha insertar y le digo que me lo convierta en una tabla. Le voy a dar cancelar. Voy a utilizar las tablas que tengo aquí en la ficha inicio. En el grupo estilos, dar formato como tabla, el estilo número 21, le doy clic y le doy aceptar. ¿Por qué lo convertimos en una tabla? Bueno, porque al crear la tabla pues se nos crea una nueva pestaña. Observen, si yo quito, doy clic fuera de la tabla, pues desaparece la pestaña, pero si yo doy clic dentro de la tabla aparece una pestaña llamada diseño. Bueno, ¿por qué lo convertimos en una tabla? Si yo me voy a la ficha de diseño, porque le voy a asignar un nombre a esta tabla. A esta tabla le voy a poner el nombre de sueldos. Ok, y le doy enter. Observen que ya tengo una tabla llamada sueldos. Ok, me regreso entonces a mi cálculo del ajuste anual. ¿Y para qué creé esta tabla? Para que no me esté yendo constantemente a la base de datos y sea bastante tedioso visualmente para ustedes estar siguiéndome con la determinación de las fórmulas. Vuelvo a utilizar nuevamente la función contar si. Le voy a quitar ahorita el centrado a esta columna. Voy a utilizar la función contar si.
Me pide un rango, observen, para que yo ya no me vaya a la hoja llamada base de datos. Al pedirme el rango, invoco la tabla llamada sueldos y salarios, o sueldos, perdón, aperturo corchetes y aquí me aparecen todas las columnas que tiene la tabla. Entonces aquí le voy a dar a la columna llamada trabajador, cierro mis corchetes. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es lo que tengo en la celda de al lado, cierro mi paréntesis y doy enter. Voy a darle guardar. Bueno, ¿para qué me sirvió esta fórmula? Le doy doble clic. Si bien esta nómina a estos trabajadores se les paga quincenalmente, pues las quincenas que trae el año pues son 24 quincenas y son 24 quincenas, y aquel trabajador que no tenga las 24 quincenas, las 24 quincenas laboradas, pues significa que ya sea que haya entrado después del 1 de enero o haya terminado de laborar antes del 31 de diciembre, pues no tendría yo por qué realizarle el cálculo del impuesto anual. Por eso ese es el propósito de esa columna, saber a qué trabajadores les voy a realizar el impuesto anual y a qué trabajadores no les habré de realizar el cálculo del impuesto anual. Aquellos trabajadores que también les presenten un escrito, pues tendrían que eliminarlos de esta lista para no realizarles el cálculo del impuesto anual. En este caso vamos a considerar que los trabajadores, ninguno de ellos presentó el escrito y están conformes de que pues el patrón, les realice el cálculo del impuesto anual. Ahora, ¿para qué puse aquí estas columnas de mes inicial y mes final? Porque pues necesitamos saber en qué meses estos trabajadores, en qué mes entraron a laborar y en qué mes terminaron su relación laboral. ¿Para qué? Porque pues en el caso de que venga la presentación de la declaración, la informativa de sueldos y salarios, pues sepamos o tengamos un papel de trabajo donde nosotros determinemos en qué mes iniciaron y qué mes terminaron para efectos de la determinación del cálculo del impuesto anual. Observen entonces que al colocar, le voy a dar aquí igual y voy a utilizar, para saber cuál es el mes inicial, voy a poner aquí buscar B. Permítame tantito, por favor, y disculpen si pauso tantito el video. Bien, discúlpenme por la interrupción. Aquí estamos. Bueno, vamos para saber cuál es el mes inicial, vamos al primero la base de datos. Observen que aquí tenemos las quincenas elaboradas de cada uno de los trabajadores, y vamos a decirle a Excel pues que me traiga el mes inicial y el mes final en que ellos pues comenzaron a laborar o terminaron de laborar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues entonces aquí le voy a poner buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado pues es el nombre del trabajador, coma. La particularidad que tiene la función buscar B
es que busca de izquierda a derecha, nunca busca de derecha a izquierda, o sea, no busca lo que tiene a sus espaldas, siempre busca lo que tiene hacia el frente. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es una búsqueda hacia atrás con la función buscar B, pero la vamos a anidar con otra función llamada elegir. ¿Sí? Y nos pide el número de índice. Aquí voy a aperturar unas llaves, no son corchetes, unas llaves, y le voy a dar las siguientes columnas de nuestra hoja. Le voy a poner el nombre de sueldos, o bien lo voy a hacer de esta manera, disculpen. Acá le voy a poner elegir. Me voy a ir a la base de datos. Aquí sí lo voy a seleccionar las columnas. A ver, permítame tantito. Sí, aquí ya un servidor se está confundiendo. Elegir, perdón, aquí estaba yo mal. Sí, voy a utilizar las llaves. Le voy a poner 2,1. Cierro las llaves, es por la cuestión pues que me emociona este detalle, que a veces de repente se me olvidan las funciones que tengo que realizar. Esto para que pues ustedes observen que se está haciendo en tiempo real, y que pues un servidor lo está haciendo con mucho gusto para ustedes. Ahora me pide la función elegir las bases de datos. Bueno, pues entonces aquí voy a utilizar la tabla llamada sueldos, aperturo los corchetes y aquí le voy a poner quincenas laboradas. Nuevamente cierro los corchetes, coma, nuevamente utilizo la tabla llamada sueldos, aperturo los corchetes y aquí le voy a poner trabajador. Cierro el paréntesis de la función elegir, le voy a decir que me traiga la segunda columna y quiero la columna exacta, la búsqueda exacta, y le voy a dar enter. ¿Por qué me pone este número? Me pone el número porque pues los números tienen una particularidad, las fechas tienen una particularidad que Excel los interpreta como números. Ahora lo que voy a hacer es copiar esta fórmula hacia abajo de cada uno de los trabajadores y le voy a dar control B. Observen que aquellos trabajadores que tienen, por ejemplo, menos de 24 quincenas, por ejemplo, miren, observen, este trabajador comenzó a laborar el 15 de abril del 2016 y así sucesivamente. Aquí tenemos otro del 15 de enero, otro del 15 de enero, aquí otro tenemos, miren, observen, 16 quincenas laboradas y comenzó a partir de la primera quincena de mayo del ejercicio 2016. Ahora, ¿cómo determino el mes final? Lo que voy a poner acá es la función buscar. Me pide el valor buscado, nuevamente el nombre del trabajador, el vector de comparación. Aquí utilizo nuevamente la tabla llamada sueldos para no tener que irme a la base de datos. El vector de comparación donde tengo los nombres se llama trabajador. Cierro las llaves, los corchetes, perdón. Nuevamente utilizo la tabla llamada sueldos, aperturo los corchetes y el vector de resultado, pues quiero las quincenas laboradas. Cierro los corchetes, cierro el paréntesis de la función buscar y le doy enter. Observen, le doy doble clic. Observen que este trabajador comenzó laborando el 1 de enero, pero terminó se le dio de baja como empleado el día 30 de septiembre del 2016. Significa que este trabajador no tengo por qué realizarle el cálculo del impuesto anual. Recordarán, pues, conforme a todas las disposiciones fiscales que hemos comentado. Observen a este trabajador, si bien tiene 16 quincenas, entró el 15 de enero y salió el 31 de agosto, salió el 30 de septiembre, pero las columnas dicen mes inicial y mes final. Bueno, ¿cómo le hago nada más para que me ponga los meses? Bueno, selecciono las columnas. Nuevamente, mis queridos amigos, yo les pido mucha paciencia para este video tutorial. Tal vez va a ser un poco extenso, pero esta situación lo amerita. Esto lo hago con mucho gusto para ustedes, mis queridos amigos. Le doy
clic derecho, me voy a formato de celdas, esperamos que reaccione, me voy a personalizada, me voy al formato de celdas que dice mes y año. A ver, permítame tantito. Sí, este formato de celda y este formato personalizado, aquí donde está mi cursor, lo que voy a hacer es borrar, y como quiero nada más que me coloque 01, 02, 03, pues lo dejo con doble M y le doy a aceptar y le doy centrar, y observen qué sencillo cómo es que Excel nos trajo el mes inicial y el mes final de cada uno de los trabajadores. Si bien nosotros vemos aquí 01 o 09, pues en la barra de fórmulas podemos ver una fórmulas que nosotros tenemos o que acabamos de elaborar. Espero, mis queridos amigos, que todo esto no se les haga muy tedioso, pero vamos poco a poco. Ok, ahora sí, vamos al cálculo del ajuste anual de salarios y vamos a llenar cada una de las columnas que estamos viendo en pantalla. Espero entonces que ustedes me puedan tener un poco de paciencia y nuevamente voy a ingresos totales por sueldos y salarios. ¿Cómo traigo esto? Bueno, voy a utilizar la función sumar sí. Sumar sí para traer el total de los sueldos y salarios de cada uno de los trabajadores. Me pide el rango, nuevamente voy a utilizar la hoja llamada sueldos, aperturo corchetes. El rango es donde está los nombres de los trabajadores, cierro los corchetes, selecciono el criterio que es el nombre del trabajador y el rango suma. Nuevamente utilizo mi columna sueldos, aperturo los corchetes y me voy al que dice total percepciones, la columna que dice total percepciones, porque me pide ingresos totales por sueldos y salarios, y esta columna de total percepciones pues, tiene los ingresos por sueldos y salarios, las horas extras, la PTU, el aguinaldo, la prima vacacional, y le doy doble clic, le cierro los corchetes, cierro los paréntesis y doy enter. Observen que este trabajador, Adolfo León Correa Silva, tiene un total de ingresos anuales de 69,272 y doy doble clic. Observen que Excel me trajo el total de ingresos por sueldos y salarios. Como pueden observar, ninguno de ellos rebasa de los 400,000 pesos y como consecuencia de ello pues estaríamos obligados a determinar o hacer el cálculo del impuesto anual. Me voy a los ingresos exentos, nuevamente le pongo la función sumar sí, me pide el rango, nuevamente utilizo la hoja llamada sueldos. El rango es donde están los nombres de los trabajadores, el criterio, el nombre del trabajador, y el rango suma pues es donde están los sueldos. La hoja sueldos, el rango suma, el ingresos exentos, el total de ingresos exentos, pues tenemos una columna que se llama total de ingresos exentos, cierro los corchetes, cierro el paréntesis y doy enter. Observen que este trabajador, el primer trabajador, el señor Adolfo, pues entonces tiene un total de ingresos exentos de 4,739 pesos con 81 centavos. A ver, si gustan vamos a corroborar el primer trabajador. Vamos al primer trabajador. Nada más que aquí me hizo falta algo. Espero entonces ustedes me puedan tener un poco de paciencia. Observen a este primer trabajador. Tiene la cantidad de 4,739 pesos y el segundo trabajador, al seleccionarlo, pues tiene la cantidad de total de ingresos exentos. A ver, permítame tantito si lo seleccioné bien. El total de ingresos exentos 7,995.09. Vamos a ver aquí en el ajuste anual 7,995.09. Nada más que aquí voy a hacer un pequeño ajuste a estas fórmulas, mis queridos amigos, porque si bien
bueno, no a estas dos fórmulas, no. Aquí en la base gravable voy a poner ingresos totales por sueldos y salarios, le voy a restar los ingresos exentos y voy a obtener la base gravable de cada uno de los trabajadores. Le doy doble clic y observen que nuestras fórmulas van viento en popa. El impuesto local le voy a colocar 0, le voy a dar doble clic. Pues no tenemos impuesto local. El resultado obtenido, la base gravable menos el impuesto local, como lo mencionan las fórmulas que nosotros leímos hace unos momentos. A ver, voy a inmovilizar los paneles en la ficha vista. Inmovilizar paneles, nuevamente voy a dar inmovilizar paneles para efectos. A ver, perdón. Recuerden ustedes que esto se está haciendo de manera en tiempo real y por eso es que podemos tener pequeñas fallitas, ¿ok? Ok, entonces aquí ya me puedo desplazar. Ahora sí, con respecto al límite inferior, aquí ya nos metemos al cálculo del impuesto anual. Le voy a dar guardar a este archivo y vuelvo a ser reiterativo. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Ok, amigos, entonces estamos de vuelta. Para determinar el impuesto anual, pues aquí tengo las tarifas ya descargadas de la página del SAT. Y aquí tengo la tarifa pues quincenal. En este caso pues no nos interesa mucho la tarifa anualizada y la tarifa del subsidio para el empleo. Yo voy a utilizar la tarifa anualizada, voy a seleccionar, voy a crear un nombre a un rango, le voy a poner tarifa T152 y le doy Enter. Observen, esta tarifa ustedes la pueden descargar directamente de la página del SAT. Me voy al cálculo del ajuste anual y aquí empiezo entonces a realizar el ajuste anual. Como le vuelvo a reiterar, pues tal vez el video es un poco extenso, pero pues por lo regular nosotros vemos en internet o vamos a cursos donde se nos dan estos cursos en un periodo de 3, 4, 5 horas. Pues aquí vamos a tratar de hacerlo pues máximo tal vez en una hora y media, para efectos de que ustedes puedan hacer el cálculo del ajuste anual. Ahora, el límite inferior, estamos siguiendo las instrucciones. A la base gravable o el resultado obtenido le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152, tarifa 152. Vamos a traer el límite inferior de esa tarifa, pero antes vamos a decirle a Excel, si las quincenas laboradas son menores a 24, entonces pues que no me realice el cálculo anual. Y en el caso de que sea lo contrario, que sean iguales a 24, entonces que sí me haga el cálculo del impuesto anual. Entonces le voy a poner buscar B, valor buscado, que es el resultado obtenido, en donde en la tarifa del artículo 152, y que me traiga la primer columna y doy Enter. Perdón, le doy que sí porque se me olvidó cerrar un paréntesis. Y observen que como este trabajador pues no laboró durante todo el ejercicio, pues no tengo la obligación de realizarle el cálculo del impuesto anual, pues no lo calcula. Pero si le doy doble clic a aquellos trabajadores que tienen las 24 quincenas laboradas, entonces realizamos el cálculo del impuesto anual. Al resultado obtenido le resto el límite inferior y le doy doble clic. Ok. Observen, aquí ya restamos el límite inferior y me queda el excedente del límite inferior. Ahora, la tasa del impuesto sobre la renta, igual vuelvo a utilizar la función buscar B. Valor buscado es el resultado obtenido, en donde en la tarifa del artículo 152. ¿Y en qué columna? En la columna número 4 está la tasa del impuesto sobre la renta. Aquí se me pasó poner la función sí es menor a 24, entonces que me coloque 0, o si no, que me realice el cálculo del impuesto anual. Cierro el paréntesis de la función sí, doy Enter y observen que aquí ya me trajo la tasa por cada uno de los
trabajadores. Observen, al resultado obtenido le resto el límite inferior, me da el excedente del límite inferior, a esto lo multiplico por la tasa, aquí utilizo la función redondear, multiplico el excedente del límite inferior por la tasa, que en este caso es 0, pues no me va a calcular nada y que me traiga pues 0, me traiga a 2 decimales esta multiplicación, le doy enter. Observen que aquí ya me trajo el ISR sobre el excedente del límite inferior. Ahora traemos la cuota fija, le damos buscar B, valor buscado, el resultado obtenido, la tarifa del artículo 152. ¿En qué columna? En la tercera columna está la cuota fija y que me y cierro paréntesis de la función buscar B y doy enter. Nada más que igual aquí se me pasó, sí, las quincenas laboradas son menores a 24, entonces que me traiga 0, o si no, pues que me calcule el impuesto, y cierro el paréntesis y doy enter. Doy doble clic. Observen que aquellos que tienen 24 quincenas laboradas, pues les realiza el cálculo, y en el caso de aquellos trabajadores que no tienen todas las quincenas laboradas, pues no realiza el cálculo del impuesto anual. El impuesto sobre la renta anual a cargo, pues es la suma del impuesto sobre la renta sobre el excedente del límite inferior más la cuota fija. Doy enter y doy doble clic. Ahora, el subsidio al empleo correspondido es el que yo tengo en mi base de datos. En mi base de datos, o bien el concentrado de todas las nóminas. Aquí voy a utilizar entonces la función nuevamente sumar si. La función sumar si, el rango, vuelvo a utilizar mi tabla llamada sueldos. El rango es donde están los trabajadores. El criterio pues es el nombre del trabajador, coma, y en el caso del rango suma nuevamente utilizo la tabla llamada sueldos, aperturo los corchetes y la suma es el subsidio del empleo correspondido, la columna llamada subsidio para el empleo correspondido, y cierro el paréntesis y doy enter. Observen que aquí el primer trabajador tiene un subsidio para el empleo correspondido de 1626.30, doy doble clic y me aparece entonces el subsidio para el empleo correspondido. Si bien al trabajador, este trabajador no se le hace cálculo del impuesto anual, en la informativa múltiple pues colocamos este dato del subsidio del empleo correspondido. Por eso es que lo traje para aquellos trabajadores a los cuales no se les hace el cálculo del impuesto anual. Ahora, el ISR anual excedente, si yo le digo sí, este es menor a 24, pues entonces que me coloque 0, o si no que me reste el ISR anual a cargo menos el subsidio del empleo correspondido. Cierro mi paréntesis y doy enter. Doy doble clic. Observen que aquí tengo ya entonces el ISR anual a cargo con todas las disposiciones que nosotros pudimos observar para efectos de la determinación del cálculo del impuesto anual. Observen que esta hoja está estructurada conforme a los artículos 97, conforme al artículo 10º del decreto por el que se establece el subsidio para el empleo. Ahora, los pagos provisionales es el impuesto sobre la renta que se le retuvo al trabajador. Bueno, pues entonces aquí utilizo nuevamente la función sumar si. El rango, nuevamente utilizo la tabla llamada sueldos, aperturo los corchetes, el rango trabajador, aquí aquí cierro el corchete, el criterio es donde está el trabajador, coma, el rango suma, nuevamente utilizo la tabla llamada sueldos, aperturo los corchetes, y aquí sería el impuesto sobre la renta de salarios, la columna llamada impuesto sobre la renta de salarios, cierro el corchete, cierro el paréntesis y doy enter. Observen que vuelvo a reiterarles, aquí es un dato que nos sirve para efectos de la informativa de sueldos y salarios. Esto no significa que a este trabajador que no laboró las 18 quincenas pues habremos de realizarle el cálculo, sino que es un dato de manera informativa que nos va a ayudar para efectos de cuando estemos nosotros llenando la informativa. Ahora,
En este caso Alejandro Alzate Garcés, a él sí se le hace el cálculo. Aquí sí vamos a determinar entonces un impuesto sobre la renta anual a retener o bien un impuesto sobre la renta anual a favor. Aquí tenemos entonces que utilizar nuevamente la función si este es menor a 24, pues entonces que me coloque 0, ¿ok? Utilizo nuevamente una función si anidada si el impuesto sobre la renta anual excedente es mayor a los pagos provisionales, entonces que me reste el ISR anual excedente menos los pagos provisionales, o si no, que me coloque 0, porque pues si es al revés es un saldo a favor. Cierro el paréntesis de la función de la primera función sí y doy enter. Observen, le doy doble clic y resulta que a ningún trabajador le resultó un ISR anual a retener. Ahora, en este caso, pues como es un ejercicio ficticio preparado para ustedes, pues en este caso no me salió un impuesto sobre la renta a retener. Entonces, por el contrario, sí me va a tener que salir un ISR anual a favor de cada uno de los trabajadores. Ahora, si le digo sí, este es menor a 24, entonces que me coloque 0, o sea, no me haga nada, ¿ok? O si no, si este es menor a los pagos provisionales, o sea, si el ISR anual excedente es menor a los pagos provisionales, entonces que me reste los pagos provisionales del impuesto sobre la renta anual excedente. O si no, pues que no me haga nada. Cierro mi paréntesis del segundo sí anidado y del primer sí y doy enter. Ok, y doy doble clic. Observen que el cálculo del impuesto anual de cada uno de los trabajadores me resultó un ISR anual a favor de cada uno de ellos. Ok, entonces hemos terminado con el cálculo del impuesto anual de cada uno de los trabajadores. Observen que aquí seguimos el orden que nos marcan todas las disposiciones fiscales. Al resultado obtenido le aplicamos la tarifa del artículo 152, que es todo esto, ¿sí? Al impuesto sobre la renta anual a cargo le restamos el subsidio al empleo correspondido, nos dio un ISR anual excedente, y le restamos a ese ISR anual excedente los pagos provisionales, que en este caso son las retenciones que se le hicieron al trabajador durante el ejercicio, y así determinamos un ISR anual a retener o bien un ISR anual a favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este resultado? Me devuelvo al artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y vuelvo a reiterarles, sean un poco pacientes con este tutorial, por favor. Voy nuevamente al artículo 97, si me paso, discúlpenme, artículo 97. Mire, y aquí es donde entramos en el tercer párrafo del artículo 97, que menciona: la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. En este caso, como no hay diferencia a retener, o sea, no hay una diferencia a cargo del trabajador, pues no tenemos por qué enterarle nada al fisco federal en el mes de febrero. Ahora, sigue diciendo la disposición: la diferencia que resulta a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas. A más tardar dentro del año de calendario posterior, el contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señala el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Bueno, lo que nos está diciendo este párrafo es que la diferencia que resulte a cargo yo se lo tengo que retener en las quincenas del mes de diciembre a mi trabajador y lo tendré que enterar al fisco federal en el mes de febrero. La diferencia que me resulte a favor, dice la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo deberé de compensar contra las retenciones del mes de diciembre. Observen que dice contra las retenciones del mes de diciembre, no contra el impuesto que se deba retener, lo que comúnmente nosotros hacemos como netear, pero observen que la Ley del Impuesto sobre la Renta no habla de netear, la Ley del Impuesto sobre la Renta habla de compensar, y ahorita voy a hablarles acerca de estos dos aspectos con
con los asientos contables, porque eso también me he podido dar cuenta que nosotros no realizamos los asientos contables del ajuste anual de salario cuando nosotros lo estamos determinando y lo dejamos así de esa manera. Observen pues que al tener saldo a favor del trabajador, pues lo debo de compensar contra el impuesto sobre la renta del trabajador que es contra el ISR retenido del mes de diciembre. En estos momentos, mis queridos amigos, habremos de dejar los asientos contables para un segundo video. Espero pues me tengan un poco de paciencia, y los videos los voy a subir juntos para efectos de que ustedes puedan notar los asientos contables correspondientes. Dios les bendiga, espero esto los haya podido ayudar, y que la palabra de Dios menciona que la sabiduría inicia teniéndole temor a Jehová. También quiero que me tengan un poco de paciencia. Los asientos contables lo habré de hacer en un segundo video, que los estaré subiendo al mismo tiempo, mis queridos amigos, para efectos de que podamos nosotros observar cómo se realizan estos asientos contables. Lo dejamos acá porque pues un servidor tiene un compromiso en estos momentos, pero no significa que habré de dejar el cálculo del impuesto o el asiento contable al aire. Entonces eso lo habré de hacer en un segundo video, que lo habré de subir en al mismo tiempo con este video de la compensación, el asiento contable. Espero les haya podido ayudar, y pues se despide su seguro servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales. Espero que esto los haya podido ayudar un poco y puedan despejar algunas dudas que ustedes puedan tener. Quiero regalarles una pequeña oración para aquellos que puedan estar viendo este video y que Dios los pueda bendecir. Entonces vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, muchas gracias porque me permitiste grabar este video para las personas que habrán de verlo y escucharlo. Bendíceles en gran manera. Yo no conozco sus necesidades, no conozco sus problemas, pero tú sé con ellos. Guárdalos en el hueco de tu mano y permíteles, Señor, que todas sus actividades sean bendecidas por ti, y que todo lo que ellos realicen sean personas exitosas, y que con tu bendición puedan cumplir sus metas. En Jesús, amén. Dios les bendiga. Les voy a dejar mi correo electrónico, el cual es cpjorge-impuestos@hotmail.com. y para aquellos que pues necesiten comunicarse con un servidor a través del correo electrónico, yo les habré también de proporcionar a través del correo electrónico mi número telefónico. Dios les bendiga, y esperen el segundo video, que es donde vamos a realizar los asientos contables del ajuste de salarios de este caso práctico. Dios les bendiga.